Muy buenos días, viernes 16 de enero y titulamos nuestra columna de hoy, día 767, el love bombing de Machado hacia Trump indiferente. María Corina Machado no gobierna Venezuela. Donald Trump, en cambio, administra una de las palancas decisivas del poder global. Cuando Maduro fue capturado, Trump declaró que la dirigente no tiene el apoyo para liderar Venezuela. Esa diferencia no es un detalle, es el punto de partida de toda esta historia. Mientras una dirigente opositora apuesta su capital político, simbólico, emocional en busca de respaldo externo, el líder norteamericano recibe gestos, elogios y objetos desde una posición de absoluto poder. Uno espera, el otro decide y sin responder. Uno necesita, el otro puede retirarse sin costo. Ella llega con una causa, una épica y una urgencia histórica. Él con una lógica transaccional, desapegada y utilitaria. En ese cruce, la política adopta la forma de una relación afectiva contemporánea. Intensa de un lado, distante del otro. Diversos psicólogos y sociólogos y analistas han estudiado el desapego que vive nuestra sociedad contemporánea, la cultura actual fuertemente atravesada por las redes sociales, por Internet y una percepción del tiempo cada vez más acelerada, hacen que predominen más la autonomía individual por sobre los compromisos amorosos. Esto es así especialmente en Estados Unidos, cuya cultura además eligió sistemáticamente la libertad individual entendida como independencia, autodefinición y ausencia de ataduras, lo que erosionó los lazos estables de pareja. Probablemente en Venezuela y en Latinoamérica esas tendencias no se hayan desarrollado aún del todo y sigamos siendo, por decirlo así, más románticos. El vínculo entre María Corina Machado y Donald Trump puede leerse desde esa clave. Mientras la venezolana Corina Machado busca el afecto y el apoyo del norteamericano Trump, el presidente de Estados Unidos se limita a recibir los elogios, pero no se compromete en nada. ¿Reflejará la actitud hacia el amor de estos líderes su actitud en relación a la política? María Corina Machado estuvo casada con Ricardo Sosa Branger, que era un empresario venezolano con raíces familiares vinculadas a la industria local, con quien contrajo matrimonio en 1990 y del que se divorció en el año 2001. Después de más de una década juntos, tuvieron 3 hijos, Ana Corina, Ricardo y Enrique. La familia se dispersó fuera de Venezuela por razones de seguridad debido al activismo político y su ex esposo vive actualmente en el extranjero por estos mismos motivos de protección. Gerardo Fernández Villegas es el actual esposo de María Corina Machado, un abogado constitucionalista venezolano de 65 años, académico y profesor universitario. Se conocieron hace más de una década cuando Machado buscaba su asesoría legal para el movimiento y mantiene una relación de perfil muy bajo, basada en una afinidad política e intelectual centrada en la defensa de la democracia y la institucionalidad. En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, leído por su hija Ana Corina, agradeció explícitamente a su actual esposo, a su familia, a los venezolanos que la acompañaron en la lucha. Esa dimensión familiar contrasta con la vida sentimental de Donald Trump, otro protagonista de este relato afectivo político. Trump se casó en 3 ocasiones, primero con Ivana Trump, duró del 1977 a 1990, con quien tuvo 3 hijos, luego con Marla Maples, de 1993 a 1999, con quien tuvo una hija, y finalmente con Melania Trump, desde el año 2005, con quien tiene un hijo. Su historia marital, cuantitativa y altamente mediática, no refleja la búsqueda de ningún compromiso estable, sino más bien una narrativa personal marcada por reposicionamientos y rupturas públicas que han sido parte de su marca de celebridad y poder. Trump la recibe a Corina en la Casa Blanca, se deja fotografiar, acepta regalos, pero Trump siempre acepta regalos, halagos, medallas, lealtades ajenas. Forma parte de su economía emocional. Recordemos cuando dijo que amaba a Milei porque él amaba a todos los que la amaban. Machado, en cambio, llega con algo más que un gesto protocolar, llega con una causa, con una épica, con una expectativa de que ese encuentro sea leído como una consagración histórica a la unión de 2 potencias. Una especie de love bombing en el terreno de la política, y el love bombing es un término empleado para describir una forma de manipulación emocional
que consiste en inundar a una persona con muestras excesivas de afecto, de atención, de halagos y promesas en una etapa temprana de una relación, es decir, cuando todavía la relación no está madura para ese tipo de demostraciones. Quien lo ejerce suele mostrarse intensamente disponible, idealiza al otro, acelera los tiempos del vínculo y crea una sensación de conexión extraordinaria y única, generando dependencia emocional y desdibujando los límites personales. Trump había revelado su descontento con no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. El 7 de enero publicó en su red social, Truth Social, que terminé 8 guerras sin ayuda de nadie, y en Noruega, que es miembro de la OTAN, decidió tontamente no concederme el Premio Nobel de la Paz. Tontamente, ¿no? O sea, trata a los del Premio Nobel de tontos. Además de escribir mal el nombre del premio, también atribuyó la decisión a toda Noruega, en lugar del comité de 5 miembros que elige independientemente el gobierno de Oslo. Lo llamativo es que Marco Rubio, quien hoy es el presidente que representa, prácticamente el presidente de Venezuela, el representante de Trump para administrar Venezuela, en 2024, cuando era senador de Florida, fue firmante de la carta, junto a otros parlamentarios norteamericanos, al Comité del Nobel en 2024, en el que abogaban por que le concedieran el premio a Machado. La escena de este jueves es reveladora. Machado le obsequió a Trump en el Salón Oval la medalla de su Premio Nobel de la Paz, enmarcada y acompañada por una dedicatoria en la que expresó la gratitud del pueblo venezolano por lo que considera acciones del mandatario en favor de la libertad y la prosperidad de Venezuela. Presentada como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción firme y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y su presidente Donald Trump nunca será olvidado por el pueblo venezolano, decía este comunicado. Sin embargo, desde el Comité Noruego del Nobel recordaron que el título del premio es intransferible, aunque la medalla física puede cambiar de manos, como ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, el periodista ruso Dmitry Muratov subastó la medalla Nobel de la Paz en 2021 por más de $100 millones, destinando lo recaudado a causas benéficas relacionadas con niños afectados por la guerra en Ucrania. Y la medalla pasó a manos de un comprador anónimo. Otro caso es la medalla de Norman Angell, un premio Nobel de la Paz de 1933. Fue vendida en una subasta y hoy forma parte de la colección del Imperial War Museum de Londres. Y otras medallas como la de François Crick, Medicina de 1962, H. Bourne, Física de 1975, también se han vendido en casas de subastas. En algunos casos, como la de James Watson, la medalla comprada por un coleccionista, que luego fue devuelta al propio ganador. Eso no quiere decir que esta entrega esté exenta de cuestionamientos, ¿no? En Noruega el episodio provocó malestar en el Comité Nobel, considerado una pieza central del poder blando de Noruega. Ante la polémica, el Instituto Nobel recordó públicamente que el premio no puede compartirse, revocarse ni transferirse, y que la decisión es definitiva. Sin embargo, estas aclaraciones no logran calmar a los sectores de la opinión pública ni analistas que consideran que el galardón está siendo utilizado como una herramienta política y bélica. Por ejemplo, varios comentaristas noruegos sostienen que aunque el comité no puede controlar las acciones posteriores de los premiados, en este caso se subestimó el uso político que Machado y Trump podrían hacer del premio. O sea, la controversia se ve amplificada por la percepción ampliamente negativa que existe en Noruega sobre Trump, a quien muchos consideran una amenaza para la democracia y la libertad. Hay encuestas que muestran un rechazo mayoritario a que Trump reciba el premio Nobel, incluso en escenarios de acuerdo de paz. El caso se suma a una larga lista de decisiones polémicas del Comité Nobel cuando fue premiado, por ejemplo, a la paz Barack Obama, Abiy Ahmed o Henry Kissinger, otorgadas antes o durante de conflictos violentos. Para críticos noruegos la situación actual es especialmente dañina porque el premio habría sido instrumentado para legitimar una posible intervención militar en Venezuela, dejando a Noruega políticamente expuesta y poniendo en cuestión la gestión de su capital simbólico internacional. Natavisen, que es un diario noruego, realizó una encuesta antes del anuncio del premio que reveló que 3/4 de los encuestados estaban en contra de que se le concediera a Trump, incluso si fuera decisivo para orquestar un acuerdo de paz entre Ucrania y Gaza. La tensión entre Trump y Europa aporta otra capa a este episodio. No es un dato lateral.
que en paralelo a la controversia del Nobel con el expresidente norteamericano haya vuelto a reavivar su viejo anhelo de controlar Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa. Y hay que recordar que Noruega formó parte de Dinamarca hace siglos y la une una hermandad histórica. Trump lo planteó otra vez en términos descaradamente utilitarios: seguridad nacional, control del Ártico, proyección militar frente a Rusia y China. Para Europa, en cambio, el planteo reabrió una herida nunca cerrada: la sensación de que Trump concibe a los aliados no como socios soberanos, sino como piezas negociables de un tablero global. Pero Trump no valora el obsequio como un sacrificio de Corina Machado, ya que considera que el premio le correspondería a él por derecho propio, y en todo caso es para él apenas una reparación de una justicia. Allí vemos como la historia política ofrece múltiples ejemplos de vínculos entre líderes de distinto sexo, donde el afecto, el interés, el poder se entrelazan de una manera ambigua. El caso paradigmático es el de Cleopatra con Julio César. Ella no solo buscaba un aliado romántico, sino un garante externo de su legitimidad como reina de Egipto, en medio de una guerra dinástica. César veía en Cleopatra una pieza estratégica del ajedrez romano. Egipto era clave para el suministro de grano en lugar de petróleo en aquella época, un valioso imperio a considerar. La relación estuvo cargada de símbolos y gestos públicos. Cleopatra apostaba a su reino, César aprovechaba el vínculo para la expansión de su poder personal. Tras la muerte de César, Cleopatra repitió el esquema con Marco Antonio, con resultados aún más trágicos. Cuando el equilibrio de poder se rompió, Roma no dudó. La relación fue presentada como una amenaza moral y política. Antonio fue presentado como un romano comprometido por una reina extranjera y Cleopatra como una amenaza moral política para Roma. Cleopatra terminó pagando con su vida una historia donde el amor fue leído como una debilidad estratégica. El mensaje histórico es brutal. En la política de grandes potencias el afecto raramente protege al más débil. Un caso histórico muy ilustrativo es el de Madame Pompadour y Luis XV en Francia, en la Francia del siglo XVIII. Jeannette Antonie Poisson no pertenecía a la nobleza tradicional, pero logró ingresar al corazón y al centro del poder. El rey, a fuerza de inteligencia, sensibilidad política y una dedicación casi total al vínculo. Pompadour entendió antes que nadie que el afecto del monarca debía sostenerse con símbolos, gestos, lealtad, utilidad política. Fue consejera, mediadora diplomática, protectora de artistas, figura clave del equilibrio cortesano. Sin embargo, Luis XV nunca convirtió este lazo en un compromiso equivalente. Cuando la pasión se enfrió, el rey mantuvo a Pompadour cerca, solo mientras siguió siendo funcional. El vínculo sostenido con intensidad estratégica por ella fue administrado con distancia por él. El amor, en este caso, no fue una promesa, fue una concesión revocable. Algo similar ocurre desde la literatura con Ana Karenina, la novela de León Tolstoy. Ana abandona a su marido, su lugar en la alta sociedad para vivir su relación con el conde Alexei Vronsky, convencida de que el amor justifica el sacrificio total. Para ella el vínculo es absoluto, renuncia a su hijo, a su reputación, a su futuro social. Vronsky, en cambio, aunque apasionado, nunca rompe del todo con el mundo que lo protege, conserva su carrera militar, sus círculos sociales y sobre todo la posibilidad de seguir adelante. La relación es intensa pero no simétrica, y cuando el amor deja de ser luminoso empieza a existir renuncias reales y la diferencia se vuelve trágica. Ana cae, Vronsky continúa. Hay además un detalle estético no menor: Machado vestida integralmente de negro junto al al Papa León XIV, Machado vestida de blanco frente a Trump. El contraste no es casual. El negro remite al recogimiento, a la gravedad moral, a la liturgia del sufrimiento, y el blanco, en cambio, a la exposición de la pureza ofrecida en esa escena pública. Con el Papa, Machado se presenta como una hija doliente de una nación crucificada. Con Trump, como una figura luminosa que busca protección. Dos registros totalmente distintos con dos interlocutores distintos. Nada esto invalida su peso real en la política venezolana. Las encuestas la muestran durante años como la dirigente opositora de mayor respaldo popular. Cuando finalmente se le permitió competir en una interna, arrasó con más del 92% de los votos frente al resto de los opositores. Un dato difícil de relativizar. Ella emergió como figura pública a principios de los 2000, a través de su trabajo en Sumate,
una organización de sociedad civil que promovía el monitoreo electoral y la participación ciudadana frente a un Estado cada vez más concentrado en el chavismo. Su papel en la organización del referéndum revocatorio de 2004 contra Hugo Chávez la colocó en el centro del debate político nacional y la convirtió en objetivo de ataques del régimen, consolidando su reputación como defensora de la transparencia y de los derechos civiles. En 2010 dio un salto decisivo al ser elegida diputada en la Asamblea Nacional con uno de los totales de votos más altos del país, desde donde se destacó por confrontar abiertamente con Chávez. Y tras la muerte de Chávez en 2013, con Nicolás Maduro, denunciando las expropiaciones, la corrupción, la erosión de las instituciones democráticas. Su estilo combativo y su firme retórica contra la hegemonía chavista la convirtieron rápidamente en una de las voces más visibles de la oposición venezolana. Allí la represión del régimen no hizo sino elevar el perfil nacional y en el año 2014 fue directamente expulsada de la Asamblea Nacional tras dirigirse ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, denunciando la crisis institucional en Venezuela. Y luego fue vetada de ejercer cargos públicos, obligándola a construir un liderazgo desde fuera de los canales oficiales del poder. Esta ostracización, podríamos decir, institucional, la transformó en un símbolo de resistencia para muchos venezolanos, cansados del autoritarismo y la crisis económica. Su rol como líder de la oposición se consolidó definitivamente en el ciclo electoral mencionado, el último, el de 2023-2024, cuando ganó con más del 90% la primaria opositora para competir por la presidencia, aún luego inhabilitada por el régimen, logró organizar y liderar una movilización de fuerzas democráticas y el apoyo de un candidato sustituto, mostrando también su capacidad de unificar sectores fragmentados de la oposición y de articular una narrativa de cambio que la proyectó como la figura política oposición más prominente del país. Lo paradójico es que sin el trabajo encabezado por Machado, Trump difícilmente hubiese tenido un marco contextual que posibilitara intervenir como lo hizo en Venezuela. Pero Trump aplica a la política exterior el pragmatismo radical que se expresa actualmente en su relación con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, y el ex vicepresidente de Maduro. A pesar de su retórica pública incendiaria contra el régimen, el trumpismo habilitó contactos directos orientados a garantizar estabilidad en el país y avanzar en su control sobre el petróleo venezolano. Y el eje real de interés fue siempre el petróleo venezolano, incluso pasado en clave local, un medio para bajar el precio de los combustibles y congraciarse con el electorado local. Si quedaban dudas, vamos a ver este siguiente video bien chiquito, donde la Casa Blanca celebra la baja del combustible con una canción de Daddy Yankee. Escuchémoslo. Bueno, en un contexto de volatilidad energética global, Trump entendía que Venezuela no era solamente una tragedia humanitaria, sino como una reserva estratégica desaprovechada. Las conversaciones sobre licencias, alivios parciales de sanciones, posibles reaperturas del flujo petrolero, estuvieron presentes incluso en los momentos de mayor tensión política. Y para Trump, un barril de crudo tiene más peso que una proclama democrática. Antes de llegar a la política, Trump construyó su identidad pública como desarrollador inmobiliario, heredero y amplificador de un negocio familiar fundado por su padre, Fred Trump, especializado en bienes raíces y en vivienda. Su trayectoria estuvo marcada por negociaciones agresivas, quiebras estratégicas, uso intensivo de la marca personal, una concepción transaccional de las relaciones que él mismo teorizó en The Art of Deal, un libro de 1987, una especie de autobiografía, donde sostiene que el éxito depende de maximizar ventajas, presionar al interlocutor y retirarse si el trato deja de ser rentable. Esta biografía ayuda a leer su política exterior. Trump no actúa movido por afinidades morales ni compromisos duraderos, sino por la lógica del negocio. Venezuela no es una causa a redimir, sino un activo a administrar.
Y el afecto político, como el amor, en su versión más cruda, no es un fin en sí mismo, sino una moneda de cambio que solo vale mientras genere beneficio. La escena final que deja este episodio no es la de una alianza consolidada, sino la de una expectativa desbalanceada. En política internacional, como en las relaciones personales, no alcanza con la intensidad del gesto si del otro lado no hay voluntad de asumir costos. Trump acepta símbolos pero evita compromisos. Acumula afecto ajeno sin transformarlo en obligación propia. Esa distancia no es un error ni una improvisación, es simplemente un método. Y quienes interpretan cada gesto como una promesa corren el riesgo de confundir visibilidad con respaldo real. Para María Corina Machado el desafío es más complejo que el de la foto o el reconocimiento externo. Su liderazgo se construyó en condiciones adversas, con legitimidad social y coraje personal, y eso sigue siendo su principal capital. Pero la historia muestra que ninguna causa nacional se resuelve por delegación emocional a una potencia extranjera, menos aún cuando esa potencia se mueve por cálculos volátiles y prioridades cambiantes. Machado está hoy fuera del poder y de su país, y la transición que pueda darle el mando escapa de su control. Tal vez la lección más incómoda de esta historia sea que el desapego emocional contemporáneo no es solo un rasgo cultural, sino una forma de poder. Quien puede retirarse sin costo siempre negocia desde una posición superior. Como en la historia de amor no correspondido, el desenlace no depende de cuánto se entrega, sino de que quién puede darse el lujo de no hacerlo. Como hablamos del amor no tan correspondido, vamos a cerrar con una canción, una cumbia romántica de Jurabas tú, de Los de Fuego.